a esta que es ya nuestra quinta conferencia de este ciclo, y a lo mejor tenemos hoy una conferencia que muchos estaban esperando. Ya llegamos casi al final de este ciclo de conferencia y hoy nos honra tener aquí a la doctora Laura Guerrero Guadarrama, que es una especialista en México y no solo en México de la literatura infantil y juvenil, con la propuesta de ese concepto teórico que es lo neosubversivo, que ya como nos dice el título ya va a estar presente en la conversación de hoy. Así que muchas gracias por estar aquí, sea los presentes, sea quienes nos acompañan desde casa. Y voy a leer como una muy breve semblanza de la autora, que obviamente es muy sintética, pero la doctora Laura Guerrero Guadarrama es académica e investigadora del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con nivel 2. Su trabajo se ha centrado en la literatura infantil y juvenil, en la obra de Rosario Castellano y en la narrativa gráfica. Entre sus libros destacan La ironía en la obra temprana de Rosario Castellano, de 2005, La posmodernidad en la literatura infantil y juvenil, de 2012, Neosubversión de la LIG contemporánea, una aproximación a México y España, de 2016, y Narrativa gráfica en la literatura infantil y juvenil, de 2020. Falta el último, ¿no? Que es Los géneros de la memoria como modalidad neosubversiva de la literatura infantil y juvenil contemporánea, que es un libro colectivo, ¿no? Bueno, en coautoría, ¿no? Que recién, bueno, no sé si lo se alcanza a ver poquito, pero luego damos información sobre esto, ¿no? Asimismo, dirige la publicación electrónica indexada, una revista especializada que es la LIG Ibero, revista de literatura infantil y juvenil contemporánea, que recientemente ha sido reconocida con el premio Caniem a la calidad de la edición. Y la autora forma parte de la red LIGMI, la literatura infantiles y juveniles del marco ibérico e iberoamericano, con sede en la Universidad de Salamanca, y del seminario Teoría e Historia de la LIG, aquí del Instituto de Investigaciones Filológicas de Lona. Así que muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy bienvenida y será un gusto escuchar. Muchas gracias. Solamente la red tiene sede en la Universidad de Santiago de Compostela. Yo creo que por ahí se nos fue algo. No, de ninguna manera. Bueno, pues yo estoy muy, muy contenta de estar aquí, que por fin llegó el día, ¿no? Dicen que no hay plazo que no se cumpla. Y pues quiero comenzar por agradecer la oportunidad que me ha dado Viallo Grillo por estar aquí. El doctor es compañero nuestro del Seminario de Investigaciones Filológicas, justo sobre literatura infantil y juvenil. Y este espacio ya se ha convertido en un espacio muy grato para la comunidad. He oído muy buenos comentarios y las personas que estamos en el área están muy contentas, muy contentos de todo lo que se ha visto, se ha pensado y se ha dialogado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora en esta participación a comentar de qué vamos a trabajar. Le pasamos, por favor. Y por un lado está pues la creación contemporánea y neosubversiva de la literatura infantil y juvenil, la LIG, y por el otro, la otra noción que queremos trabajar es la del lector implícito, que es ese lector posible o imaginado, aquel que potencialmente subyace en todos los textos escritos o intermediarios. ¿Le pasamos? Comienzo por establecer que esto es importante. La literatura infantil y juvenil, en un sentido amplio, alude a aquellos textos que se dirigen a estos grupos de la población y es un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Últimamente he escuchado personas que dicen que nace muy recientemente con la impresión y la lectura. Esto, pues, no es totalmente cierto. Aunque sus rasgos se han ido modificando con el tiempo,
Las personas adultas en las diferentes culturas han pensado en las infancias existentes y les han cantado, les han narrado, escenificado de diferentes maneras, con variados propósitos e ideas. Ciertamente, los conceptos que subyacen en las nociones de niñas, niños y jóvenes se han ido transformando, así como los textos que se producen para ellas y ellos. Y yo digo diferentes, planes o proyectos del mundo adulto en estos textos, porque recordemos que muchas veces se han utilizado para que sean instruccionales. Más adelante vamos a hablar de los libros de tesis, ¿no? Lo que sí es importante subrayar para mi tema es que a partir de la llamada posmodernidad o hipermodernidad, dependiendo del teórico, una de las narraciones maestras o metanarrativas que han venido a caer es la de la infancia romántica e idealizada. Giraud diría el mito de la inocencia. Y en la producción literaria neosubversiva que surge en consecuencia de este cambio, existe un cambio fundamental también en el constructo, que estábamos mencionando, del lector implícito, noción que tomo de Wolfgang Iser. Es una especie de estructura cóncava, así la describe, y esto es muy bonito porque implica que está hacia adentro, que subyace en los textos, y por supuesto que implica también una teoría del lector posible que hace activa esa lectura. Y entonces se sale de lo meramente intratextual del lector implícito hacia el lector empírico. Y bueno, con estas premisas vamos a buscar reflexionar sobre la producción contemporánea de la LIG, que está retando y demanda constantemente una mayor actividad por parte de todos y todas las personas que se acercan a su lectura. La LIG en el mundo contemporáneo, claves neosubversivas. Bueno, este es el resultado de 25 años de investigación y estudio en grupo, en compañía. Siempre, gracias a Dios, hemos tenido un equipo que colabora. Y con esta investigación descubrimos algunas tendencias y características que hemos desarrollado en estos libros que ven en pantalla, además del nuevo libro que hablaremos más adelante. A propósito de lo neosubversivo. Bueno, parto de una coincidencia. Estoy de acuerdo con la crítica norteamericana, la socióloga de la literatura, de la lectura, Alison Lurie, en que siempre ha existido una corriente subversiva en la literatura infantil y juvenil. Una corriente que ha ofrecido deleite a las personas lectoras en la irreverencia, en el juego, en lo contestatario, en la ruptura de lo canónico. Y muestra de ello son los cuentos de hadas, por ejemplo, los géneros de la oralidad, el cancionero popular infantil, y libros de autores como, libros clásicos como Tom Sawyer, Mujercitas, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz. Lurie los llama los textos sagrados de la infancia y enfatiza ella que han existido por generaciones en los estantes de las bibliotecas o librerías como obras clásicas. Esto es, son modelos para la creación subsiguiente y relatos que se han leído por generaciones miles de veces. Cita, ponen del revés todos los valores de los adultos, burlándose de las instituciones, de la escuela, de la familia, como en pocas palabras podemos decir que son subversivos. Y termina la cita de Lurie. Textos que en su momento contrariaron los paradigmas o los modelos establecidos sobre la infancia y su comportamiento social, así como la función didáctica y moralizante de los escritos. No obstante, a pesar de estas llamadas irreverencias, si nos fijamos, las y los protagonistas de las narraciones, al finalizar la aventura, regresaban al orden. El final feliz de la historia
era la reinserción en la vida normal y la aceptación de su papel en la sociedad, o simplemente el abandono de lo maravilloso y extraordinario, como es en el caso de Alicia en el País de las Maravillas. Al final, sí, la obra concluía con una enseñanza oculta sobre la necesidad y el gozo de asumir el rol en el orden patriarcal y de lograr así la felicidad. En el desenlace del maravilloso Mago de Oz de Lyman Frank Baum, Dorothy, la niña protagonista, después de viajar hacia la mítica ciudad de Esmeralda para encontrar al gran Mago de Oz, después de vivir 1000 aventuras en el trayecto, pues lo único que desea es regresar a Kansas para evitar que sus tíos se pongan de luto. Porque dice ella, cito, a menos que la cosecha haya sido mejor que el año pasado, estoy segura de que tío Henry no podrá afrontar ese gasto. Termina la cita. La subversión, pues, no es nueva en la literatura infantil y juvenil. Sin embargo, la neosubversión postmoderna ofrece un giro a la subversión tradicional. Lo neo significa una nueva mirada. En este caso, sobre la infancia, una noción menos utópica, menos irreal, con lo cual rompe con el metarrelato anterior. El término neosubversivo implica turbar el sentido, trastornar lo trastornado, ir más allá en el ejercicio desestabilizador y cuestionador, más allá de lo que originalmente está permitido y estaba permitido en la modernidad. Conlleva una posición frente a la vida que no pretende ensalzar el orden ni forzar y obligar el final feliz, optando por finales coherentes con la historia. Estos finales pueden ser tristes, trágicos o abiertos para dar la apariencia de que la aventura nunca termina, de que la aventura seguirá para siempre e incluso en la muerte nos lanzamos a la más y maravillosa aventura. No en vano estamos en la época de las novelas Río, ¿no? Y de la renovación del modelo de las sagas, historias conformadas por varios volúmenes que se enlazan para abarcar una gran cantidad de aventuras centradas en una o un protagonista o en un tema. Historias que presentan personajes que no regresan a la normalidad porque no sanan sus rebeldías, que se encuentran insertas e insertos en la duda, el cuestionamiento permanente, relatos que muestran y denuncian el adultocentrismo y que resultan antiautoritarios. También conlleva una relectura y una reescritura de los modelos clásicos. El prefijo re denota repetición, cita, negación e inversión del significado, como nos dice el diccionario. En este caso es así. Reproduce, pero también niega o modifica el prototexto o modelo original e incluso se enfatiza el ejercicio de desmitologización y remitización. ¿Qué quiere decir? Que se actualizan los viejos mitos y los cuentos de hadas, así como las grandes obras de aventuras. A lo que hay que agregar, por supuesto, que también derivan en la parodia posmoderna, cuyo fin deja de ser burlesco. Ahora la parodia posmoderna, de acuerdo con Lina Hodgson, es un homenaje, se acerca a la semejanza con una distancia crítica. Así también hablamos del pastiche, que es la copia del estilo, en un despliegue amplio de transtextualidades. Recordemos, por supuesto, que no toda la producción actual es neosubversiva.
Y recordemos que existe una corriente neoconservadora poderosísima que en este momento domina el panorama de la producción. ¿Me pasa? Modalidades de la neosubversión. Entendemos por modalidad una manera de ser o de manifestarse. Así el género narrativo en sus subgéneros, la novela, el cuento, la leyenda, el relato, la fábula, la minificción, incluimos acá el cómic, aunque se enojen conmigo, el libro álbum y la novela gráfica. Todas estas formas de la narración se expresan a su vez en modalidades temáticas y estilísticas. Tenemos lo gótico, tenemos lo romántico, lo que nos permite organizar las obras y así comprenderlas mejor. Precisamente esta es la búsqueda contemporánea de los géneros, de la teoría de los géneros. Más que preceptiva, más que ordenar cómo deben ser las cosas, se trata de una función descriptiva, de decir cómo está funcionando la literatura en sus diferentes formatos. Pues bien, nosotros en la búsqueda de una tipología que permitiera dar cuenta de la producción posmoderna de la literatura infantil y juvenil, hacemos uso de la noción de modalidad para referirnos a los cambios que experimentó la creación a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces vamos a destacar lo neorromántico, lo neorrealista, la recuperación de la memoria y el humor posmoderno. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo llegaste hasta ahí? Bueno, en esa primera etapa que fue hace algunos ayeres, en 2004, estuvimos analizando 500 relatos y derivamos de ese análisis estas modalidades. Son 4 formas de la producción contemporánea. En ellas también, como ya señalamos, brota el discurso antiautoritario, se propone una crítica al mundo adulto que cuestiona también a las instituciones. Por otro lado, apela a los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes frente a la imposición, la desprotección y el olvido social. Uno de los derechos claves es tener voz, ser atendido y escuchado, por lo que las voces múltiples, distintas, variadas y ricas se van a escuchar en los textos. Ellos y ellas cuentan su historia, confrontan al adulto. También hay que aclarar que en algunos casos es difícil separar estrictamente los textos en las modalidades ya señaladas, pues estas suelen mezclarse y contagiarse mutuamente. Puedes encontrar un libro de fantasía con una evidente crítica social realista. Y esto es así porque se contagian, porque tienen esta capacidad de variar. Entonces, ¿qué hacemos al tratar de distinguirlos? Pues ver qué es lo que domina en el texto, ¿no? Si es lo neorromántico, lo colocaremos allí, ¿no? Si es lo neorrealista, en el otro lado. En la posmodernidad, y esta es una característica que muchos filósofos y pensadores han reiterado, los estilos del pasado son actualizados en un nuevo discurso y provistos de un ropaje distinto. No representan un estilo único u homogéneo. Por el contrario, son eclécticos y heterogéneos. Cita, lo que los historiadores de la arquitectura llaman historicismo, es decir, la canibalización aleatoria de todos los estilos del pasado, el juego de la alusión estilística azarosa y en general lo que Henri Lefebvre bautizó como la creciente supremacía de lo neo. Esto dice Jameson. Noción que puede derivar en el pastiche, en la copia del estilo, en el simulacro, en el como si. De ahí se desprenden estas modalidades posmodernas señaladas que han tenido una gran relevancia en la literatura infantil y juvenil, el neorromanticismo y el neorrealismo. Subyacen de manera palimpséstica
dos movimientos artísticos del siglo XIX, por supuesto. El romanticismo, que comenzó a mediados del siglo XVIII en Europa, que tuvo su apogeo en el 1830 para perdurar hasta finales del siglo XIX, aunque rasgos de esta corriente se van a encontrar en Iberoamérica en el siglo XX. El realismo, que surgió con el auge de la burguesía y de la revolución industrial a partir de la década tercera del siglo XIX, y este pervivirá hasta el siglo XX, sobre todo ligado al regionalismo, al costumbrismo latinoamericano. Nos estamos refiriendo a dos corrientes que tienen su propia definición, tienen sus propios rasgos característicos, aunque todas y todos sabemos que de una manera más coloquial hablamos de lo romántico como lo sentimental, lo idealista, lo soñador, y de lo realista como lo objetivo, ¿no? Lo práctico, lo real. ¿Qué pasa? Neorromanticismo. El romanticismo fue un movimiento que impactó en las costumbres y en la forma de vida de su tiempo. Evoca, dice Picard, la melancolía, la inclinación al ensueño, la aspiración al ideal, el encanto del pasado recordado por sus ruinas y el misterio de la naturaleza. Termina así. Pregonaba la libertad como requisito clave del espíritu romántico. Se oponía a las reglas, a la monotonía y la falta de creatividad. ¿Qué entendemos por neorromanticismo? Hablamos de una modalidad dentro del movimiento postmoderno que sigue las tendencias del movimiento romántico, pero en una relectura contemporánea. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta terrible experiencia, va a venir este anhelo, esta forma de responder a la violencia, al sentimiento de pérdida, al fracaso humanista. Cita: radica en una nueva emotividad e intimidad sobre la razón pura, nos dice Rushika. Pugna por una literatura infantil comprometida con la paz, en los valores humanos, con el despliegue de una imaginación inteligente. La obra modélica de esta vertiente es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. En el neorromanticismo existe un deseo o anhelo por regresar a lo natural que se liga con lo bondadoso y cuestiona los afanes, así como las problemáticas de la sociedad industrial y comercial, pero no comulga con la visión utópica del mundo infantil y juvenil. Reconoce los problemas y angustias que se viven en la época contemporánea, aspectos que plasma de manera metafórica o simbólica en las historias. Promueve un despliegue importante de la literatura de fantasía. Lo maravilloso llega a niveles asombrosos en la construcción de mundos nuevos o paralelos, con mapas perfectamente delineados, bestiarios actualizados, lenguajes inéditos y los seres humanoides extraordinarios. Cita: reúne material y traduce todo un mundo de deseos: compartir la vida animal, liberarse del peso, volverse invisible, cambiar de talla y, en resumen, transformar el universo a voluntad, nos dice Held. Paradójicamente, fíjense, esta es como una tendencia que nos está dominando y que ya está llegando a la literatura para adultos, o ya llegó a la literatura para adultos. Quienes más consumen la fantasía juvenil son las personas adultas, ¿no? Scholastic hizo una búsqueda, ¿no? Y reveló esto, que quienes más leen fantasía incluso responden las editoriales haciendo dos portadas, una portada juvenil y una portada para adultos, para que no nos dé pena traer nuestros libros, ¿no? Eso pasa con el ciclo, con la saga de Philip Pullman de La Materia Oscura. Estamos viendo allí en pantalla la portada para infancias, pero hay otra portada para el mundo adulto. Esto pues tiene una razón de ser importante, y que ya lo habíamos dicho: el desencanto ante la realidad, la búsqueda
Ahora, no piensen ustedes, ya saben que Tolkien se mostraba muy reacio a, a la gente que pensaba que era un escapismo sencillo, porque lo que sucede en fantasía es que ves ahí simbolizado, representado de una manera metafórica, ficcional, los problemas reales del mundo en el cual vivimos. Entonces, ves ahí estas representaciones, estos dolores, estas violencias, ¿no? Y no quiere decir que te estás fugando, estás de alguna manera resignificando lo que vives en tu entorno del mundo, lo que vives en esta existencia, lo ves allá transformado, mutado, y eso te permite, decía por ahí Bettelheim, aunque ahora ha sido bastante maltratado, que esto te permite tener esa vivencia vicaria que te fortalece para la vida contemporánea, para la vida real. Entonces, no es el escape, decía Tolkien, del cobarde, es el escape del que está en la cárcel y que tiene derecho a pensar en la libertad, ¿no? ¿Dónde vamos? En lo maravilloso. Paradójicamente, hay otro camino. Se fortaleció lo que conocemos como la muerte de las hadas o el proceso a las hadas, como lo llamó Marc Soriano. Él cuestiona la antigüedad de los relatos de hadas, su constante repetición en la edición infanto-juvenil y su origen no infantil, así como la violencia. Entonces, junto con toda la aparición de fantasía, surge también esta otra corriente que ataca o que critica el excesivo difusión y edición de los cuentos de hadas porque considera que tienen violencia que no debería ver niños y niñas, porque eso favorece que ellos también actúen violentamente. La verdad es que estas ideas y reflexiones son como un poco ingenuas, son como un poco, yo entiendo que respondían a lo que les estaba sucediendo, pero es como quitarles a niños y niñas y jóvenes la capacidad reflexiva. Es como la lucha que siempre está, ¿no? Como en la época en la que dijeron que los cómics les causaban una transformación en la conducta y hicieron ese código para los cómics, ¿no? Que causó tanto deterioro en una época a la producción, ¿no? A la producción de la narrativa gráfica, o lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, este es un debate interesante y ya venía desde los cuentos de hadas, ¿no? O sea, que si los cuentos de hadas promueven o no promueven la violencia. Susan Lebeau, que es una maravillosa dramaturga, utiliza los cuentos de hadas para ir más allá y para mostrar justo lo que metafóricamente están revelando de la humanidad y de sus crisis, ¿no? Entonces, en El Logrito, por ejemplo, que es una bellísima obra de teatro, vemos cómo el logro puede ser cualquier persona, ¿no? Que se deja llevar por sus instintos, sus enojos, sus molestias, y no necesariamente un monstruo aterrador que nos va a perseguir, ¿no? Entonces, pero es una corriente que también se da mucho. La creación neorromántica, de acuerdo con las posturas mencionadas, entonces se liga a la fantasía heroica, la alta fantasía, se actualizan los cuentos de hadas, se hacen versiones irreverentes y paródicas, aparece lo neosentimental, nuevas novelas sentimentales o románticas, aparece una nueva ciencia ficción o especulativa, y el nuevo relato histórico, así como lo gótico. Vamos al neorrealismo. Este movimiento que ya les decía nació en el siglo XIX, que va en contra de los excesos del romanticismo. En este movimiento buscaron representar de la manera más fiel posible los aspectos positivos y negativos del mundo. Como decía Stendhal, un espejo a la mitad del camino para observar nuestro mundo. Las dos guerras mundiales del siglo XX dejaron una profunda huella, la muerte, la violencia, el genocidio,
van a promover el desencanto, la inestabilidad y el temor. Ciertamente, en ese marco, la imagen idílica de la infancia entró en crisis, así como otros metarrelatos, como la fe en la ciencia, en la evolución de la humanidad y el sentido del orden y unidad. En la posmodernidad advertimos que los discursos sobre la realidad, todas sus definiciones y aproximaciones, son un constructo, son una invención, una ficción, cita, una reconstrucción de la realidad a través del lenguaje, del mundo como simulacro, de Rodríguez. El mundo resulta caótico, se reorienta y encuentra una organización inédita en el arte, en la composición de los elementos. Cita, una nueva forma de representar lo real que aspirará a reflejar una nueva sociedad. Esta narrativa neorrealista promueve un efecto intenso en el lector infantil y juvenil. Se manifiesta el vértigo, la naturaleza humana con su tendencia al desorden y a la violencia. Obras fundamentales en la transformación son El guardián entre el centeno de Salinger o El señor de las moscas de William Holding. Relatos desde la mirada infantil que hablan de la guerra, de los hechos de violencia, como el exilio, la migración obligada, la persecución, con sus pérdidas y dolores. Un punto de vista que se había relegado y que ahora aporta una nueva comprensión del fenómeno. Las obras tocan los temas censurados durante muchísimos años para las infancias y las adolescencias: el abandono, la sexualidad, la enfermedad, la violencia, la muerte, los hogares disfuncionales, etc. Los personajes están así en constante revisión de sí mismos. Se analizan, se revisan, ven sus cuerpos. Están prestos a ver las emociones y reflexiones en un autoanálisis que es clave. Se preguntan ellos, estos protagonistas y protagonistas mujeres y hombres, por la existencia y las injusticias. Utilizan de la metaficción, que es esta conciencia de la vida como ficción y del relato como un constructo. Existe un uso frecuente de la narración desde el protagonista infanto-juvenil en primera persona, mediante el recurso del autor implícito representado o autor ficcional representado. Una voz que apela al lector empírico real mediante el juego del involucramiento con el lector implícito representado. ¿Qué quiere decir? Que nos hablan, ¿no? Que se acercan a nosotros, que nos hacen sentir lo que ellos están pasando, las dudas, las inquietudes, el cambio del cuerpo, los deseos que surgen, y nos hablan a nosotras, lectoras y lectores, y nos inmiscuyen en sus asuntos. Como en este párrafo, en donde el personaje cuenta al lector la muerte de su padre. La obra es Martin Pig de Kevin Brooks. Ya sé lo que estás pensando. ¿Por qué no llamé a los servicios de emergencia? Habría podido revivirlo. Que alguien haya dejado de respirar, bueno, no significa que esté muerto, ¿o sí? ¿Por qué no le diste respiración de boca a boca? Tomaste un curso de primeros auxilios, ¿no? ¿Por qué no trataste de salvarle la vida? No lo sé. Aparecen obras también de ecocrítica, de denuncia social, que buscan crear conciencia y mover acciones contra el deterioro de la sociedad, del ser humano y del medio ambiente. Los géneros de la memoria. ¿Seguimos o preguntamos si tienen dudas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Los géneros de la memoria. El año pasado se publicó el volumen que están ustedes viendo, texto escrito en combinación con mis colegas y coinvestigadores Kutsi Quesada y Alejandro Vergil, con el apoyo maravilloso de 14 asistentes de investigación. Gracias a Dios teníamos la beca CONACYT y a todos pudimos apoyar. El giro memorial del siglo XXI alude al boom de las reflexiones y creaciones actuales en esta materia. Esta modalidad poco a poco está creciendo en importancia en Iberoamérica.
Tenemos variados ejemplos en editoriales pequeñas y grandes. Es la memoria que se resiste y se enfrenta al olvido, a la tendencia global que tiende a uniformar la cultura y la literatura infantil y juvenil. La memoria es el rasgo característico de nuestra existencia. Todos los seres humanos necesitamos relatar, narrar, contar lo que nos sucede, lo que observamos, lo que nos han dicho, lo que sentimos y vivimos. Al hablar nos construimos, forjamos nuestra historia y la de las personas que nos rodean. El silencio es el hermano del olvido. La muerte final es el cierre absoluto. La palabra sostiene la vitalidad del mundo. El poeta, el narrador, el cuentacuentos fortalecen nuestros lazos de identidad y nos proyectan al futuro. Después de una revisión cuidadosa de 103 catálogos, localizamos 20 colecciones memoriosas de editoriales universitarias, independientes y comerciales. Del análisis de 418 volúmenes editados entre 2010 y 2018, descubrimos 9 géneros de la memoria que representan la resistencia obstinada de la identidad, de las culturas del recuerdo frente a la mundialización y la uniformidad editorial. Estos son nuestros descubrimientos. Estos son los 9 géneros. Narrativas tipo catálogo. Son las narrativas enumerativas, son los abecedarios, son las recetas. ¿Saben que ahorita se están publicando mucho de recetas para infancias y juventudes? Son los proverbios que se juntan para que se permanezcan. Son los adivinanceros. Ahí tenemos unos adivinanceros de cultura náhuatl, ¿no? Que la doctora Tere Miaja rescató, que son una maravilla. A este cúmulo de conocimientos le llamamos narrativas tipo catálogo, que están en este momento proliferando y que son una maravilla. Tenemos ahí también los abecedarios, los diccionarios, son una cosa, además ilustrados bellamente. Tenemos también autobiografías y autoficciones, ya saben, estas autobiografías que tienen un pacto con lo verídico, mi veracidad, ¿no? Que yo digo que esto es lo que sucedió. Y las autoficciones que cuando ya le estamos metiendo también narrativa ficcional a la descripción de nuestras vidas, ¿no? Tenemos también los mitos subvertidos, estos mitos que subvierten su sentido original. Las narrativas de la memoria, cuando contamos cosas del pasado que o vivimos o vimos vivir a otros, narrativas que cuentan nuestra memoria. Narrativas históricas, cuando tomamos un aspecto de la historia, ¿no? Un fragmento de la historia y con ese fragmento creamos un relato, ¿no? Aunque el fragmento sea histórico y real, lo que creamos puede ser ficcional. Cuentos, novelas y leyendas actualizadas, van a encontrar muchísimas. Hay un boom de la leyenda. Estoy dirigiendo una tesis, Ana Valeria, querida, de las leyendas de Zacatecas, pero también ya dirigí otra tesis, Flor Moreno, querida, de las leyendas de Toluca. Y es un boom de las leyendas impresionante y estamos viendo con ellas, con su investigación, cómo se derivan en el cine, en la narrativa gráfica. O sea, la leyenda tiene una fuerza cultural muy poderosa porque nace justo del pueblo y de las historias que nos contamos cotidianamente. Tiene este toque de maravilla, de sobresalto, de inquietud, ¿no? Que también nos atrapa, nos seduce, y a los mexicanos nos encantan las leyendas. La historia para infancias y adolescencias, esta historia es la historia instrumental, la que se está preparando para que ellos sepan de nuestro pasado. Entonces, hay afortunadamente un serio compromiso de parte de diversas instituciones por hacer historia para niños, niñas y jóvenes
que tenga una riqueza literaria, que no sea meramente enumeramiento de hechos y de batallas, y que además se hable de la vida cotidiana de aquellas épocas. Eso se me hace fundamental. También hay una tesis por ahí sobre historia para infancias. Transcripción y o literaturización de la tradición oral. Esto es bien interesante. No sé si ustedes han leído a Calvino. Calvino en Fábula habla de los años que pasó recopilando los cuentos de hadas en Italia. Italia tiene muchísimas regiones con diversas lenguas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y Calvino lo que hace es traer todos estos textos, pero no en el formato de la oralidad tal cual, o sea, sino él les da un trabajo literario, ¿no? Hace literatura de los relatos orales. Y entonces Fabio Moravito, que también es mexicano por decisión, pero de origen italiano, decidió ser nuestro Calvino y también recopiló los cuentos de hadas e hizo el mismo ejercicio de literaturalizar, o sea, volver literatura la tradición oral, ¿no? Y el último género, biografías históricas y o literarias, que también estamos trabajando en eso. Prisi, que está aquí, estamos en un proyecto que se llama Pioneras y Pioneros de la Literatura Infantil y Juvenil. Y lo que queremos es hacer una justa memoria y recordar a aquellas personas que comenzaron el camino y que han sido dejadas atrás en el olvido. Y entonces ahí estamos haciendo estas biografías históricas y o literarias. Estamos haciendo una mezcla entre literatura e historia para poder recordar a muchas mujeres. Fíjense que algo que observamos es que ya de entrada muchas mujeres han sido olvidadas, siendo que ellas eran las principales productoras de materiales para las infancias. Entonces se dejaron a un lado porque algunas no tenían una carrera profesional dentro de la escritura, sino que eran, por ejemplo, maestras, ¿no? Maestras que producían materiales para sus alumnos y alumnas o eran madres de 7 hijos, ¿no? Yo no sé dónde sacaban el tiempo para escribir también. Entonces, estas biografías también hacen una justa memoria para no dejar en el olvido a quienes nos antecedieron y están apareciendo mucho en las editoriales comerciales. Los géneros de la memoria nos revelan aquello que el mundo adulto desea heredar y mantener para el futuro. Son el espacio de lo que Yering señala como las luchas por el pasado. Historias que remodelan, enriquecen o corrigen la llamada historia oficial, actualizan los viejos relatos con nuevos sentidos o subvierten la comprensión de las viejas luchas, dan voz a los olvidados de la historia en la búsqueda de una justa memoria. El humor posmoderno, corrosivo, cuestionador e irónico. Las personas solemos hablar del sentido del humor de forma común y corriente. Es una manifestación metafórica que hace referencia a esta percepción de lo ilógico, de lo cómico, de lo gracioso, que nace ante la incongruencia, el absurdo o la falta de lógica en las situaciones, las palabras, en la actuación de los individuos y de los grupos. El humor nos aleja de la seriedad, crea un espacio finito de significado, nos aleja de la formalidad y mueve a la sonrisa, la risa o la carcajada. 3 expresiones que resultan peligrosas para el orden establecido. No hay nada peor que reírse en una clase seria. El humor en la literatura es un constructo, producto del estilo, es una poética que puede emplear muchos recursos literarios como el juego de palabras, la ironía, el sarcasmo, la sátira, la hipérbole, la parodia, etc. Los niños en el mundo también padecen. Sus penas suelen ser minimizadas por las personas adultas que han olvidado su propia infancia. Pero esos pesares son relevantes, necesitan un paliativo. En esta época convulsa, estresante, complicada, niños y niñas necesitan reír, en un olvido momentáneo de lo que les rodea para ver todo con otra mirada.
Las y los escritores de la literatura infantil buscan con frecuencia la comicidad, pues es un recurso que atrapa, que permite crear complicidades con su visión del mundo. El humor posmoderno, por su parte, presenta rasgos de tensión semántica en su interior. ¿Por qué? Yo les pongo siempre un ejemplo. Es una cuerda, o sea, cuando te estás jalando de un lado y del otro, ¿no? Porque no te quieres reír, pero te vas a reír. Porque eso que estás viendo no está chido, pero te vas a reír de eso. O sea, hay una tensión semántica entre lo que observas, lo que escuchas, lo que ves y esa ilógica, esa manera ilógica de presentarlo que te mueva la risa. Y una persona se ríe de aquello que no se debería reír. Se relativizan así las angustias, las cuestiones planteadas en la historia, como en la saga una serie de catastróficas desdichas del autor Lemony Snicket, en donde la orfandad, el abandono, el descuido, el abuso adulto, la pobreza, se enfrentan mediante recursos de un humor bien negro, diseñado para mostrar la decadencia del mundo y de sus instituciones. Yo diría que es un humor muy mexicano. Sí, porque si nos reímos de los temblores, de los estallidos, no, del derrame, o sea, no nos queda más que reír y aligerar un poquito el estrés y la cara. Sí. Hablemos ahora de la teoría de la recepción. ¿Cómo? ¿Sí? Este fue el gran cambio de paradigma de los estudios literarios del siglo XX. Su implementación en la literatura infantil y juvenil plantea una problemática compleja, con estudios heterogéneos desde disciplinas pedagógicas, psicológicas, hermenéuticas, sociológicas, historicistas, empiristas, etc. Por supuesto, ningún estudio agota el fenómeno. Más bien habría que establecer una necesaria y estrecha colaboración desde diferentes ángulos para responder a cuestiones diversas. En este conversatorio me interesa de manera especial revisar la noción de lector implícito en la línea subversiva. Para nuestra búsqueda tomaré como punto de partida, como ya señalé, a Wolfgang Iser, miembro de la Escuela Hermenéutica de Constanza, quien ubicó la interpretación como fenómeno de lectura. No estudió él al lector empírico histórico, sino que creó una abstracción que representa el lector implícito, una especie de estructura que subyace en los textos y que ciertamente para el profesor Elrud Ives señala lo siguiente. La fenomenología de la lectura en Iser se basa a la vez en una teoría del lector implícito y en una teoría del lector posible. Lo que él dice es que lo que se señala en abstracto se puede muy bien aplicar al lector real y podemos hacer estudios desde esos diferentes niveles o factores. El análisis cita, el análisis de los procesos referibles al lector potencial podría traducirse sin esfuerzo en hipótesis empíricamente verificables. Y esto tanto cuanto más Iser no impugna el valor de la investigación empírica. Vamos a intentar establecer tres conceptos claves de Iser que parten también de las nociones de Roman Ingarden en la obra de arte literario. Uno es el concepto de las zonas de indeterminación. En el acto de leer de Iser se lee a los objetos intencionales, como la literatura, esto lo digo yo, les falta determinación acabada en cuanto a que esta solo es apuntada por las frases del texto. ¿De dónde se deduce una imagen esquemática? O sea, no te puede decir todo, solo te va a decir una parte del todo. Eso crea diversos espacios indeterminados con un número finito de determinaciones. Entonces, la literatura no te ofrece todo, te ofrece una parte y una parte queda sin definir.
Iser señala así que las obras literarias no explicitan ni pueden determinar todo acerca de los objetos o personas representadas. Eso, lo no dicho, son los espacios vacíos. Y propone que son estímulos sugestivos o sugerentes para nuestra imaginación. Son señales en el camino de la lectura y que no se trata de realizar un llenado total de los espacios indeterminados. Siempre habrá nuevos espacios indeterminados. ¿Sí? La neosubversión implica rasgos estilísticos que desestabilizan y promueven la interacción del receptor, su complicidad en el ejercicio co-creador de la lectura, gracias a las estrategias subversivas que permiten la sugerencia, la lectura dual que promueve la interpretación, y con ello estas estrategias conducen a leer más allá de lo explícito. Son recursos como la intertextualidad, la metaficcionalidad, la hipertextualidad y la paratextualidad, la ironía, la parodia, la carnavalización mediante lo hiperbólico, lo grotesco, lo escatológico, el kitsch. Sí, un niño y una niña pueden leer estos recursos y actuar, interactuar y construir sentido. Además de estos recursos que están de alguna manera potenciando el sentido, que están creando polisemias, dobles sentidos, existen experimentaciones con la forma y la estructura, como en la metaficción, cuando, por ejemplo, el texto que leímos de Pig, de Brooks, en el que el narrador está contando su historia y está consciente de este relato, la metaficción, o incluso hay relatos paralelos en novelas diferentes, ¿no? O sea, tenemos la saga de los confines de Lilian Bodoc, donde la estructura en 3 tomos nos muestra relatos paralelos de las diferentes culturas que aparecen ahí. No sé si la han leído, si no la han leído, recomendadísima, la van a disfrutar muchísimo. Y Liliana Bodoc toma como punto de partida para su inspiración la conquista de América. Entonces va a plasmar tanto el mundo, digamos, civilizatorio o pretendidamente civilizatorio que quiere dominar, como el mundo al que quieren dominar y que muestra una mayor competencia civilizatoria que el primero. Entonces muestra historias paralelas en novelas diferentes. En los textos neosubversivos existen múltiples espacios indeterminados o vacíos que favorecen el acto de participación de la persona lectora. La imaginación productiva se esfuerza por crear alternativas. En cambio, en los textos cerrados se pretende aleccionar y controlar el ejercicio interpretativo. Iser menciona las novelas de tesis, paradigmas de la literatura didáctica y de propaganda. En ellas se nota que, dice Iser, se disminuye la aportación de los espacios vacíos y, consecuentemente, también la actividad representadora del lector, que es producida por esas aportaciones. Aquí es donde yo les comentaba hace un momento que se utiliza de la literatura infantil y juvenil para leccionar de una manera muy evidente, muy clara en ciertos temas ideológicos que el mundo adulto pretende, digamos, fijar, establecer como parte de del pensamiento infantil, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Desafortunadamente, de este tipo de escritura. Podemos deducir que los espacios vacíos, como estrategias del texto, pueden verse manipulados para evitar que se salgan del marco didáctico.
En ese sentido, sin sorpresas ni perturbaciones para el lector, quien tiene una mínima libertad, cita, debe permanecer controlado el espacio de participación y por tanto debe ser minimizado, dice Iser. La novela de tesis se acomoda a su público, cita, para poder acomodarlo a su vez a sus intenciones. No obstante, dice Iser, estos textos son tremendamente aburridos. A lo largo de la historia de la LIG se percibe esta presencia poderosa, didáctica, moralizante, que crea libros de tesis para sus lectores. O sea, no toda la literatura didáctica es así, pero hay una gran cantidad que sí. De manera constante, dejar la libertad mínima interpretativa, controlando los valores proyectados al público. Con el objetivo de consolidar este control se limitan las relaciones dejadas en blanco, la capacidad representadora, reduciéndola a un simple sí o no. No obstante, señala Iser, hay una simulación de libertad en la elección del lector, aunque cuando su decisión está fuertemente orientada a partir del conocimiento previo del repertorio manejado por el público anticipado. En la literatura infantil, como se ha señalado, también existe la corriente gozosa y subversiva con respecto a la tendencia didáctica. Esta corriente apuesta por lectura placentera, acentúa los rasgos de la posmodernidad y en ella los espacios en blanco juegan un papel estético, se transforman en actividad de representación del lector. Los espacios vacíos mueven a la actividad reconfiguradora, acentúan la participación, la regulan. Yo me acuerdo, no sé si han leído El placer del texto de Roland Barthes, donde Roland Barthes, aludiendo a la literatura de vanguardia, decía que esa era la verdadera literatura que te retaba, la que te producía un mayor gozo, ¿no? La que te hacía disfrutar más. Eso podríamos decir de la literatura neosubversiva, ¿no? Exige más, pero te ofrece más, incluyendo el gozo. Los espacios vacíos, entonces, organizan el cambio de perspectivas del punto de vista del lector de una manera determinada. Perdón. Es el uso y la proliferación de estos vacíos los que han favorecido la participación del lector inteligente de todas las edades. Otra noción complementaria a la de espacios de indeterminación o vacíos es la de la concreción o actualización del texto literario. Esto es la refiguración gracias a la lectura. O sea, tienes el texto literario en potencia, dormidito, en tu casa, lo sacas, lo abres y comienza un proceso de actualización, de reconfiguración del mundo ahí depositado. Para Iser, lo que falta en la concepción de Ingarden es la necesaria comunicación entre texto y lector, la interacción. Dice mi maestra Gloria Prado, pregúntale al texto, ¿no? El texto te responderá. Los espacios indeterminados y la concreción de la lectura son conceptos de comunicación. Wolfgang Iser señala que la no identidad entre la ficción y el mundo, así como entre la ficción y el receptor, es la condición constitutiva de su carácter comunicativo. Es esa deficiencia la que se manifiesta en los grados de determinación y funcionan como impulso para la comunicación, condicionan la formulación del texto por medio del lector. La actividad lectora se entiende así como un ejercicio de composición que se ajusta continuamente, abandonando las representaciones que se han ido constituyendo, pues reaccionamos ante una representación cuando construimos una nueva. ¿No les ha pasado que llegan al final de la novela o del libro y el final les cambia todo el sentido de la novela, de todo lo que habían leído, ¿no? Es porque estás constantemente haciendo autocorrección de tu lectura, ¿no? Por las señales que te está indicando el texto. Los espacios vacíos llevan a la acción continua, modifican nuestras primeras impresiones,
sí, cita, mediante los grados de complejidad, dificulta la constitución de sentido que tiene lugar en las representaciones del lector. Un entorpecimiento que, no obstante, es una muestra del potencial estético del texto de ficción. Mueve al lector, lo hace abandonar la certeza y lo obliga a seguir adelante para construir nuevas representaciones guiadas por el texto, lo que lo lleva a una mayor profundidad. Otra noción importante que trabaja Husserl, o sea, ya vimos las zonas de indeterminación, la concretización o lectura o refiguración, es el repertorio. Alude a las lecturas precedentes de la persona receptora. Cita, recordemos que el repertorio en principio posee dos funciones. Introduce una determinante realidad extratextual en el texto y ofrece así esquemas que proporcionan previamente al lector un saber determinado o son capaces de reclamar saberes sedimentados. En consecuencia, por medio del repertorio elegido, se funda la actividad representadora del lector con la respuesta que intenta dar un texto a una determinada situación histórica o social. Perdón, sí. Perdón. El repertorio es entonces la lectura precedente que nos va formando. Como que tú te enfrentas a un texto difícil, lo superas y cuando te vuelves a enfrentar a otro texto complejo, llevas el conocimiento del texto anterior. Por lo tanto, tu repertorio va enriqueciendo tu competencia lectora. Eso pasa con las infancias. Si siempre le das el mismo tipo de texto poco complejo, no permites que alimente su repertorio y se enfrente a nuevos textos más complejos. ¿Qué gana uno enfrentándose a textos más complejos? Primero, no aburrirse. Porque cuando ya conoces la fórmula, repetir la misma fórmula, me acuerdo de la señora aquella que llegó a la biblioteca y nos decía, yo quiero igualito a Harry Potter, porque es lo único que le gusta leer. Y entonces la bibliotecaria, muy amable y muy gentil, le sacó pues una serie de libros de fantasía y yo me atreví a decir, ¿por qué no le lleva textos que no ha leído, de tipo que no lee? Es que esos no le gustan y ¿por qué no da la opción, ¿no? De elegir o de que piense si le van a gustar. El repertorio entonces se va construyendo y el repertorio es una de nuestras competencias lectoras. Esto nos va a enriquecer, nos va a permitir aprender nuevas estrategias, ¿no? Y uno no sabe, pero de repente te encuentras, siempre pongo el ejemplo de mi hijo Humberto, ¿no? Tenía 7 años y me decía, déjame leer El Principito. Y yo, no, porque El Principito es muy filosófico, es muy complejo, y entonces no sé si vas a llegar, ¿no? Porque uno que estudia literatura infantil tiene momentos así, ¿no? Que piensa que puede que este no sea tu momento de leer, ¿no? Y de repente un día paso por su recámara, está sentado en flor de loto sobre la cama y está leyendo El Principito. Y le dije, ¿y cómo llegaste a él? Dice, mi abuela me lo compró. Y está padrísimo. Y yo, wow. Sí, porque lo que ahí descubrí es que toda lectura tiene llaves de acceso y eso lo vi con Humberto Eco. O sea, toda lectura tiene diferentes llaves de acceso. Y dependiendo de tu competencia lectora, vas a abrir esas llaves. Entonces, de acuerdo con lo que tú has leído antes y tu experiencia de vida, digamos, tu repertorio plus experiencia de vida, te enfrentas a los textos y te van a dar las capacidades para comprenderlos, interpretarlos, aprovecharlos, hacerlos tuyos, que te ayudan a crear tu personalidad, que te ayudan a tus diálogos interiores. No tienen por qué ser las mismas llaves las que abran todas y todos los lectores. Entonces, él abrió una llave que a él le causó sentido. Probablemente ahora que tiene 30 años, ¿verdad? Si abriera esa llave, tendría
otros sentidos que encontrar, ¿no? Bueno, ahora quisiera cuestionar algunos de los prejuicios o presupuestos que existen sobre el lector y la lectora infantil y juvenil. Pasamos ahora a la siguiente. Bueno, primero, es lugar común hablar de que son lectores ingenuos, ¿no? De que su recepción es primaria y básica. El aspecto intuitivo de la lectura como actividad reconfiguradora lo desdeñamos como si tuviera un menor valor en la cotización de la seriedad. Entonces, ni la ingenuidad ni la intuición son malas o negativas, ¿no? Pero consideramos que eso hace que sean menos buenos lectores, menos buenas lectoras. Segundo, se suele exigir que el texto sea legible. La inteligibilidad es vista como un aspecto básico que se vincula con la claridad y el léxico utilizado en la obra que debe adecuarse a las edades receptoras. De verdad, hubo una época en la que se utilizaba un sistema computarizado para ver si las palabras que usaba el artista las iban a entender niños y niñas de quinto o no sé, de un grado de primaria. Desafortunadamente, muchas veces en estos casos se olvidan de la enorme riqueza del lenguaje figurado, de los símbolos, de las metáforas, ¿no? De las sinécdoques, ¿no? Y de las palabras que no entendemos, pero que son maravillosas, ¿no? Que uno degusta por el sabor que tiene el sonido. Así simplifican la riqueza de la literatura y esto complica a los textos que se vuelven llanos, ¿no? Se vuelven poco connotativos, como dirían, poco poéticos. Tercero, la competencia lectora del niño, niña y adolescente. El papel del lector empírico es un papel activo, requiere de movilidad y de participación. Ingarden e Husserl, como ya señalamos, nos hablan de estos espacios vacíos e indeterminados que deben ser imaginados y que buscan la complicidad. La complicidad de la persona lectora para concretizar o actualizar la obra literaria. Esos espacios son lo no dicho del texto, lo sugerido, lo que está entre las líneas, a lo que apunta, la búsqueda hermenéutica del significado. Son zonas silenciosas que se llenan de sentido con la interacción texto-lector. Cuando se escribe literatura infantil y juvenil, por lo general se maneja una imagen del receptor o receptora que deja huellas en el texto. Señales que se dirigen a ellas, a ellos, y que apelan a su habilidad lectora. Hay un lector implícito que tiene que ver con... A ver, ¿dónde está la última? Aquí está. Con la actividad, ¿no? Sí, no. Sí, sí. ¿Ya acabamos, verdad? Sí. Está. Perdón, tiene que ver con la estructura inscrita en los textos. El lector implícito no posee una existencia real, pues encarna la totalidad de la preorientación que un texto de ficción ofrece a sus posibles lectores. Consecuentemente, el lector implícito no está anclado en un sustrato empírico, sino que se funda en la estructura de la obra. Describe una estructura del texto en la que el receptor siempre ya está pensado. El lector empírico entra en el juego de la lectura, sigue las reglas del texto y suspende la incredulidad. Vamos a este juego con nuestro bagaje, con nuestro repertorio, con nuestras experiencias, con nuestros juicios previos o prejuicios, con todo aquello que nos permite comprender lo leído y al mismo tiempo enriquecer nuestra visión, y a todo esto lo llamamos competencia literaria. Nutrimos al texto y el texto nos nutre. Me parece relevante observar que en la cultura contemporánea la competencia no está sola dada por los libros, está vinculada con lo que se ha escuchado y con lo que se ha visto.
las estructuras narrativas teatrales y poéticas que se han ido sedimentando a través de textos orales, visuales, teatrales. Tenemos un repertorio de lecturas, no necesariamente de textos escritos, que nos proporcionan competencia lectora y entrada a la comprensión y apreciación de la literatura. Las obras literarias les ofrecen diversas llaves de acceso que ya mencionamos y que irán utilizando conforme vayan enriqueciendo su bagaje lector. Cuarto, la imaginación y la afectividad, creo que ahí está, como dos dominios sobrevalorados del lector infantil. La experiencia del lector es una experiencia de interpretación. En ella influyen rasgos personales del lector, aunque por supuesto está dado por la obra también estratégicamente. En el caso del receptor infantil influye su edad, pero también esa estructura que subyace en el texto y que orienta su concretización. La interacción lectora-texto promueve la comprensión y la interpretación. Las variadas habilidades entran en la decodificación, el punto de vista móvil que nos permite desplazarnos en el texto, la interacción texto-lector a partir de los espacios vacíos, la configuración de la representación, acciones que no evaden al lector infantil, a las que él también se somete en la concretización de la obra. Ahí están las huellas y las sugerencias, los signos que reclaman participación. Si domina en ellos la afectividad, tiene que ver también con lo dado por el texto, por las estrategias de la escritura que apelan a la afectividad del lector. En el lector adulto y en el lector infantil y juvenil existe un proceso similar de ejecución de la lectura que tiene que ver con los aspectos mencionados por Iser para la concreción y actualización de la obra literaria. Este aspecto es similar, aunque no idéntico en todas las personas. Y las lecturas pueden ser múltiples. Ahora bien, la competencia lectora varía de acuerdo con el repertorio y la experiencia de la lectura. Así que podemos mencionar que se trata de una forma universal de ejercer la lectura, de interactuar con el libro y de variantes importantes en la apropiación y concretización, que aunque es orientada por lo dado en el texto, se enriquece con la vida de cada lector. Muchas gracias. No, pues al contrario, doctora, muchas gracias a usted. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, pero mientras que la gente nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas aquí o en las redes, me gustaría, digo, de nuevo agradecer su participación. Me parece que se tocaron puntos muy importantes, ¿no? Me parece fundamental subrayar la perspectiva de la literatura en la cual estamos, ¿no? La de la posmodernidad, que definitivamente nos invita a redefinir, ¿no? Sí. Ciertas miradas a la literatura. Ahí empezamos viendo cómo ya se pone en duda, ¿no? Esos finales felices tradicionales, ¿no? Que uno podría preguntarse, finales felices para quién, ¿no? Exacto. Porque sí, finalmente había pues esta reconfiguración burgués, adultocéntrica, ¿no? Sí. Para mí siempre me viene a la mente Pinocho, ¿no? Y cómo tuvo que terminar. Sí, pero bueno, todo lo que tuvo que pasar para volverse ese niño bueno, que bueno, eso será para otra charla. Pero ese es el niño real, subversivo. Sí, sí, él sí, pero para volverse... Aunque no fuera un niño de cuerpo, era un niño. Así que el cuerpo nos define al niño, ¿no? No, pero bueno, citaba a Pinocho porque él, con los últimos capítulos, antes de ser aceptado como un niño bueno, tiene que trabajar como haciendo un trabajo de un burro, literalmente sustituyendo a un burro, ¿no? Es decir, como tiene que trabajar para sus padres, etc. Bueno, otro siglo, ¿no? Estamos al final del siglo XIX con Pinocho, ahora estamos en el siglo XXI. Me parece fundamental los que nos dices de repertorio, ¿no? Porque también esta noción de irse, me parece, nos ayuda a pensar a la niñez de una forma menos esencialista, más dinámica, ¿no? Como un sujeto que se construye a través de su propia
lecturas, ¿no? Y una pregunta que me gustaría hacerle, doctora, es siempre ese lector implícito, ¿no? Quien escribe hoy, ¿no? Como usted decía, ¿no? Que todo tiene que ver con la representación de la imagen que hay en eso, ¿no? Pero luego, ¿cómo funciona ese proceso misterioso y mágico por lo cual un adulto de 30 años o de 100 años, ¿no? Pueda seguir gozando y sentirse identificado en ese proceso, ¿no? No sé si está clara mi pregunta, ¿no? Sí, yo creo que ahí partimos justamente de la imagen de la infancia que tiene esa persona, ¿no? O sea, tanto eso como si está buscando hacer un libro de tesis, aunque no le llame libro de tesis, un libro en donde esté buscando como objetivo dejar una lección o una enseñanza, tiene un propósito. Que yo digo, los libros informativos son maravillosos y están escritos a veces con una enorme capacidad creativa y tal, pero no me refiero a ese tipo de libros, sino a los libros que dentro de la ficción procuran, por ejemplo, lo que pasó cuando la Guerra Civil Española, ¿no? Que por un lado los republicanos hacían su literatura infantil para formar a los niños dentro de los valores republicanos y por el otro lado el mundo fascista también hacía sus propios textos para jalar a los niños hacia ese tipo de conductas o de propósitos o de búsquedas sesga mucho la creación literaria. Entonces, ¿cuál es la búsqueda del artista? No solamente escritor de libros, sino también de recursos intermediales. Eh, ¿Cuál es su concepción de infancia y cuál es su búsqueda al escribir? O sea, cuando tú dices es que hay una auténtica necesidad de comunicar y de decir, ¿no? Hay historias que contar. Siento la necesidad de expresar esto. Decía C.S. Lewis, ¿no? Yo escribo literatura infantil porque lo que yo me imagino, lo que yo sueño, se puede vertir, se puede vaciar perfectamente en el modelo de la narrativa infantil. O sea, siento que ese es su lugar el más adecuado. Y eso que en Oxford lo criticaban horriblemente por su afinidad hacia las infancias, ¿no? Incluso por las cartas, las bolsas de cartas que les llegaban a él para saludarlo y que él contestaba a mano, ¿no? O sea, siempre ha habido un desprecio del mundo adulto hacia los adultos que se interesan por las infancias y eso también sucede con la escritura, ¿no? Hasta hace muy poco, por ejemplo, no había becas para nuestros creadores de literatura infantil y juvenil. Hace poco, digamos, unos, ¿qué será? Menos de 10 años que empezaron ¿no? A tener ese apoyo para la escritura que es tan importante, ¿no? Entonces yo creo que no habría fórmulas. No sé si leyeron El Maestro y Margarita, que de Bulgakov, que me encanta, porque donde el maestro allí recibe, se le es donada la historia de Cristo, la historia del viernes, la historia de su sacrificio, y el maestro la escribe, el demonio es testigo y el diablo dice lo que tú estás escribiendo es verdad, así pasó, y el maestro quema el libro. Entonces, ¿cómo nos llega o cómo llega el proceso de inspiración? Es ciertamente un misterio. Cada autor o autora tendrá su propio recurso. Hay quienes dicen que a partir de una imagen, hay quien dice que a partir de un sueño, o a partir de un cuadro, ¿me entiendes? Pero lo que sí podemos examinar es qué hay detrás ideológicamente. Por ejemplo, en esto de la historia, para mí, ¿no? Importante es cuál es el punto de partida del historiador que quiere enseñar historia en las infancias. Jelin, eh, una socióloga argentina muy importante que habla de los combates o batallas por la historia y la memoria, nos recuerda que los hechos de la historia no se quedan fijos y que vienen y hacemos nuevas interpretaciones de esos hechos.
Y esas nuevas interpretaciones puede ser que desacralicen, descanonicen a muchas de las grandes figuras que ahora se entronizan, ¿no? O sea, que hay un juicio crítico a la historia. Entonces, un poco también es qué clase de historia y qué lectura de la historia le damos a las infancias y juventudes con el afán de que permanezca o con el afán de criticar o con el afán de desestabilizar. Decía el maestro González y González, historiador del Colegio de México, que tenemos la macrohistoria, ¿no? La historia monumental, que tiene muchos huecos, ¿no? Horribles huecos, y que entonces necesitamos historias mínimas para llenar esos huecos espantosos que tenemos. Historias mínimas de las regiones, de los pueblos, de las comunidades, de las familias, de los hogares. Y entonces ya esas historias mínimas de la literatura infantil y juvenil están completando los huecos espantosos que presenta la historia monumental. Sí, sí, absolutamente. Digamos que creo que la literatura ya tradicionalmente no ha jugado esta función de rellenar esos vacíos. La historia a lo mejor se vuelve como una atmósfera, ¿no? Pero una atmósfera que le da significado. Y los niños, ¿no? También como personajes, como punto de vista, permiten tal vez como con más facilidad salir de esas narraciones, o sea, con menos sentido de culpabilidad, podemos Sí, decir, de sí, esa sí. narración, porque justamente cambian la perspectiva. Muy bien, voy a leer unas preguntas que hay en el chat. Aquí nos dicen, a veces me da la impresión que los programas de mediación de lectura infantil y juvenil se le otorga mayor peso a una bibliografía de la LIG actualizada con actores contemporáneos, siguiendo estrictamente la recomendación por edades, olvidando a los grandes autores de la literatura mundial. Y leo otra pregunta que dice, bueno, que dice, siempre disfrutable la conferencia de Laura Guerrero. ¿Cómo fue la experiencia en ese libro de los géneros de la memoria y cuánto puede servir como herramienta para mediadores? Sí. Yo creo que hay una sección de la literatura que es la literatura ganada, que le llamamos o robada, que es la literatura que no fue escrita para infancias, pero que las personas adultas adaptan para estos sectores o estos grupos y que, o que como mi hijo Principito, para mí, o sea, o que los niños y niñas toman y se apropian. Y yo creo que lo que nos falta a veces es un poco de respeto a las obras clásicas en el sentido de que cuando he visto algunas adaptaciones y, y se pierde el sabor, el estilo, el gusto de la obra original. Y entonces el niño que lee, yo me acuerdo mucho de mi hija que fue a comprar Frankenstein porque yo le dije que era una maravilla, lo leyó con fruición, así, ¿no? Y luego me dijo, qué cochinero, ¿no? Y yo, bueno, pues claro, había leído una versión para niños. Ah, Y eso es muy triste que nos pase, ¿no? Pero en cambio hay otras personas, por ejemplo, lo que hace aquí en Filológicas con la colección Shokna, que es maravilloso porque es gente que sabe muchísimo de un autor y que de pronto ese autor escribió para infancias, rescatan ese texto, lo comentan y lo presentan, ¿no? Y entonces es otra manera de acercar a las clásicas, a los clásicos. Lo que hace la UAM también, sus expertas te hacen un estudio y te acercan el libro a las infancias. O sea, yo creo que lo que nosotros conocemos como clásicos, que se han mantenido en la lectura a través de los tiempos, tienen una serie de cualidades como los cuentos de hadas que nos enriquecen en nuestra percepción del mundo, ¿no? sí, creo que el punto era lo que subrayaba usted hace poco, ¿no? Todo depende en esa fruición, en la mediación de la idea que tenemos de niñez, ¿no? Exacto. Porque no creo que un niño puede leer Frankenstein, Por supuesto. entonces que lo Por lea, supuesto, ¿no? ¿para qué? ¿Para qué? Claro. O sea, a lo mejor le podemos agregar ilustraciones que sean más llamativas, bueno, también para nosotros, ¿no? Sí, claro. Incluso puedes pensar en secuencia, no sé, o sea, en cómics.
que es una maravilla. Volvió a decir Ajá. cómic, Kim se enoja. ¿Por qué? Narrativa Porque, gráfica. porque dijo histórica. que los cómics no estaban bien considerados adentro de género. ¿O entendí mal? No, o sea, ha habido una larga, no, ya te voy a decir, la gente, perdón, compañeras y compañeros, ya sé que me odian por eso, no quiere que yo diga que son género. Ah, ok, ok. Son medios, o sea, son medios y constantemente me dicen, ahora son medios, son medios. Cambia la Pero materia. yo, perdón que lo diga, los ubico dentro de la narrativa, ¿no? Narrativa. Incluso hay cómics líricos. Sí, definitivamente. Bueno, quedaba otra pregunta sobre la experiencia, sobre si el estudio sobre los géneros de la memoria puede servir. Ah, sí, definitivamente. Tratamos ahora de compartir el tipo de análisis que hicimos y la idea es que, por ejemplo, tú tienes un tema, pone que tú vas a estudiar el humor en los, no sé, en las novelas de, de Tony Moll, ¿no? Entonces, tú puedes hacer tu propio modelo de análisis, leer tus novelas, analizar y allí te estamos ofreciendo un ejemplo de lo que tú podrías hacer. Y después de hacer tus análisis, puedes ver constantes, puedes ver búsquedas, puedes ver estilo, o sea, un montón de cosas. O sea, lo que pasa es que cuando analizas la obra se te revelan sus plus, ¿no? A veces hay autoras y autoras que te dicen, "Ah, yo no sabía que había hecho eso, ¿no? O sea, porque te lo apropias de otra manera, ¿no? Claro. Y bueno, otra pregunta dice, bueno, si existe análisis sobre lo que infancia opina de la LIG contemporánea, bueno, ya imagino la respuesta, pero le sumamos la otra. Comentario. Sí, comenta. Ah, ok. No, de lo que comentaba de los cómics, por ejemplo, fui a una feria de libro y nos regalaron Popol Vuh en cómic. Ay, qué vamos. Entonces, son varios capítulos. Claro, tenemos que buscar todos, pero no nos regalaron un capítulo. Pero se me hace muy interesante porque para los niños es como más digerible. Yo me estoy especializando en narración oral, Ay, qué chulo. lectura en voz alta, entonces sí es como ver este tipo, porque yo sí lo considero como un género también el cómic, porque incluso en actividades cuando dices, a ver, vamos a pintar, ¿no? Mi sobrino está haciendo un cómic, ¿no? Y muy sencillo, pero es su aproximación hacia la lectura y creo que este tipo de ejercicios no debemos de casarnos mucho de acercarte a la literatura infantil, bueno, en este caso a la literatura, solamente haciendo un cuento, ¿no? Si quieres puedes hacerlo desde un cómic, Claro. considero que es una parte de apropiarse. Igual lo que decía como, no sé si entraría como literatura neosubversiva, los libros que presentaron al inicio de este ciclo de conferencias, que eran textos escritos por niños migrantes y niños de hijos desaparecidos o hijos o hijas de desaparecidos y desaparecidas. Claro. Pero lo escriben ellos y los autores son quienes los dan a conocer, ¿no? Sí. Y en esta parte de los huecos de la historia, sobre todo las mujeres, estos libros que salieron de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, Sí. donde son lecturas de una página y hablan de todas estas mujeres en todos bueno, de varios puntos del mundo, que hicieron mucho y siento que nos permite, claro, la lectura no es, siento que no es tan, bueno, es un poco a veces, Temática. ajá, pero ya la manera en que lo puedes compartir con las niñas y los niños, pero siento que ahí es donde quita esa parte, ¿no? De la mujer, por ejemplo, o esos huecos en la historia, que creo que hay también un poco de lo que hablaban. Claro. Es que cuando estás hablando, por ejemplo, de migrantes, es todo un movimiento dentro de los géneros de la memoria, dentro de la modalidad de la recuperación de la memoria, en la migración. Y, por supuesto, tiene que ver con las culturas del recuerdo y tiene que ver con las memorias personales. Hace cuenta, tendríamos la memoria personal, la memoria cultural y la memoria colectiva. Entonces, se manifiestan en estos textos. ¿Y por qué son importantes? Porque esa literatura, esa escritura de la memoria personal nos ayuda justo a comprender
procesos que luego se resumen de manera aséptica, ¿me entiendes? O sea, con un porcentaje o con el número de niños que han migrado solos, ¿me entiendes? Y entonces necesitamos esas narraciones para aquilatar bien lo que significa ese fenómeno. Y que esas voces, decía Riquelme algo así, de que toda vida merece ser narrada, ¿no? Entonces, ellos necesitan narrarse, narrar, exponer, ¿no? Y nosotros necesitamos comprender el fenómeno más allá de los datos, en las personas, las historias de las personas que los han vivido. Entonces, los géneros de la memoria allí están presentes, ¿no? Pueden ser diario, puede ser a través de cartas, puede ser a través de memorias, ¿me entiendes? Puede ser que utilicen de la autoficción o pueden utilizar incluso de las leyendas. Luego escriben, porque he trabajado con Evelyn y con, ¿cómo se llama? Con la Secretaría de Educación en otro momento, la Secretaría de Cultura, y son textos que luego hacen en los talleres, mientras están allí, mientras pasan o se cambia su estatus, y a veces los abandonan allí para que los lean los que siguen. Sí, sí, sí. De hecho, hay unos libros que han estado saliendo, lo he visto uno de Colombia y uno apenas en México nos regalaron, sobre cuentos que escribieron niños, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero. Y es todo un libro de sus cuentos y se me hace como bien interesante porque son cuentos que podemos llevar a otros lugares, Total. decirles que ellos lo escribieron y justo cuando era promotora cultural, porque, bueno, sigo siendo, pero digamos que estaba en la Secretaría de Cultura, tenía una compañera que hacía libritos con ellos y se me hacía bien interesante porque los niños escribían, así, o sea, literal, les hacíamos su portada, ellos lo pintaban, escribían todo su libro y se intercambiaban para leer dentro de la misma sesión. Entonces, Sí, fíjate que hemos luchado mucho mira, se dice que existe la literatura ganada, la literatura original escrito para niños y existe la literatura de niños para niños y de jóvenes para jóvenes. Sí. Y hemos luchado mucho por este aspecto de la creación porque queremos imponerles los patrones de la crítica de la escritura adulta, ¿me entiendes? Sí. Y cuando hacemos eso, empiezan a decir, no, es que ellos no pueden hacer literatura porque son repetitivos, porque, no es porque copian modelos. Y lo que te vas dando cuenta es que todo lo que le objetan a los niños y a las niñas, a los jóvenes, lo que podríamos objetar al mundo adulto, a la escritura adulta. O sea, también copian modelos, también son repetitivos, ¿no? Y por otro lado, Jorge Luján, que hace poquito ganó el premio iberoamericano, hacía unos talleres en el Museo de Antropología y de ahí derivó la X Mágica de México, te recomiendo, es un libro precioso de Seme, donde hace una antología de los poemas que sus alumnos y alumnas hicieron en esos talleres. Y entonces él reflexiona sobre la escritura de las infancias y dice, uno de los rasgos de la escritura de la infancia es la espontaneidad. El otro es la presentación de imágenes asombrosas, ¿sí? Y el recurso de la sonoridad. Y te da una serie de elementos que serían como recursos que el joven escritor, el niño o la niña escritora, utilizan y que hacen que sus textos no sean adultos, sino sean propios de niños con los rasgos de esa infancia. Entonces, metáforas asombrosas, imágenes imágenes de todo tipo, no solamente visuales, ¿no? Sonoras, etcétera. Entonces habría sí que respetar esa producción y además revisarla y analizarla desde otros parámetros. ¿cómo era el autor? Disculpe. Jorge Luján. ¿Jorge qué? Luján. Luján, gracias. Ya casi se nos acaba el perdón. tiempo, pero no, es un gusto, doctora. Pero ya en parte hemos contestado, ¿no? Sobre la cuestión de qué opina la infancia de la LIG, pero podríamos mencionar, por ejemplo, ese trabajo sobre el repertorio emocional de la investigadora chilena, que ahora nunca me acuerdo. Macarena. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Evelyn Arizpe tiene un grupo de personas, trabaja con un grupo de personas muy interesantes, entre ellas Macarena, y
ya sabes, todo este trabajo que hacen de recepción empírica infantil para reflexionar, por ejemplo, sobre procesos migratorios, que es uno de los temas que trabajan, sobre procesos de violencia, ¿no? Ahorita acaban de sacar un libro en CEPLAC con diferentes autoras y autores, y Januel está allí, bueno, ahorita se me olvidó, perdón. Y justo es para crear comunidades seguras, se llaman, o espacios seguros a través de la lectura, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura infantil y juvenil es un recurso amplísimo y poderosísimo para muchas cosas, muchas actividades y con muchos propósitos, y habría que sí revisar con cuidado esa estructura cóncava que aparece, ese lector implícito que está en los textos, para ver qué tanto se está aproximando a los libros, a las producciones de tesis de ese tipo de obras que no crean reflexión, sino que son como muy ortodoxas y que le dan poco espacio al lector, y qué obras sí permiten una mayor interacción y un mayor crecimiento para el lector y la lectora. Sí, pues muchísimas gracias, Gracias. doctora. Ya casi llegamos al final de ese ciclo. Queda una última sesión que será el 21 de mayo. Luego le pediremos de favor a la doctora que nos dé como un listado de sus libros, de sus lecturas, como la de los demás, para poder complementar. Pero bueno, cerramos el día de hoy con un aplauso para la doctora y nos vemos. Muchas gracias. Sí, no-